¿Cómo andan, goleadores de vestuario? Bienvenidos a una nueva edición de GB Mundial. Hoy vamos a hablar de la eliminación del seleccionado argentino. Los de Sampaoli se despidieron en octavos de final y con la participación especial del profe Signorini. ¡Vamos! Bueno, Adri, como siempre, y hoy muchísimas gracias por venir, profe Signorini. ¿Qué decir de esta eliminación del seleccionado argentino, no? Dura, difícil, pero con la posibilidad de empezar a pensar una refundación del fútbol argentino. Bueno, si sirve para eso, bienvenido sea. Yo tengo mi duda. Bueno, yo lo pedí hace mucho tiempo, pero no sé, hay muchas disputas además por el tema de los derechos de televisión y yo soy bastante escéptico todavía en que la dirigencia del fútbol argentino recurra a aquellos que realmente tendrían que ocupar los puestos de decisión, porque así como están creo que no. La cosa no va. No, así no va. De hecho, arranco por ahí justamente pensando en la refundación, porque para mí es el primer gran error que tuvo la selección argentina en este mundial, que es la designación del técnico a menos de un año que arranque el mundial. Sí, además creo que en un proceso de 4 años se cambiaron Tres técnicos distintos. Hoy creo que Deschamps era su segundo mundial, y las demás selecciones también vienen trabajando desde hace tiempo, aún cambiando, como en el caso de España, de técnico no cambiaba la idea. También es cierto que Alemania, jugando siempre lo mismo, quedó afuera, pero ellos pierden, en todo caso pierden un partido, pero no pierden el orden, no pierden la disciplina de una organización que lo ha llevado a los primeros lugares del fútbol mundial. Pero nosotros siempre estamos esperando que nos salve alguna genialidad de lío o algún gol de esos de biógrafo fuera del programa, como los que fueron los goles de Argentina en este mundial, ¿no? Sí, hoy particularmente fueron fuera de eje los goles porque no se condicían con el juego del seleccionado argentino. Yo creo que no lo planteó bien el partido Sampaoli. No, a ver, nosotros pensábamos en un comienzo que el esquema con Messi de falso 9 tal vez iba a favorecer dependiendo de cómo reaccionaba Francia. Francia cerró bien los circuitos, un Tití atrás cerró y acopló bien con Messi junto con Kanté. La toma sobre el mejor jugador estuvo bien hecha por parte de Francia. Desde ahí, y con esa iniciativa que marcaba el profe, Argentina depende mucho de Messi. Hoy, lamentablemente, no pudo contar con Messi. Y cuando utilizó otros recursos para jugar, tampoco lo pudo hacer porque Francia estuvo bien en todos lados. Sí, yo creo que careció de juego, no fue el mismo Banega que contra Nigeria, natural por los rivales también, ¿no? Es obvio que no es lo mismo jugar contra Nigeria que jugar contra Francia. La movilidad del mediocampo de Francia fue alucinante entre Matuidi, Kanté y Pogba, me volví loco. Sí, yo estábamos charlando hace un rato de que yo no estaba tan de acuerdo en esta euforia de medida de pedir la presencia de Pavón desde el primer minuto. Creo que es un chico que hay que llevarlo muy a poco. Era un partido decisivo contra un rival muy serio. Yo creo que sí, en la elección de algunos jugadores me quedan dudas porque seguramente Jorge tiene muchas mejores razones que las que tengo yo, porque ellos están todos los días con el plantel, pero la ausencia casi obstinada de Lo Celso, del mismo Dybala, sí, yo creo que estaban en condiciones de aportar algo más. Y después también en 2 partidos importantes sufrimos 7 goles, que podrían haber sido 10 por lo menos, por las ocasiones perdidas. Quiere decir que también en defensa Argentina es un equipo que está necesitando un recambio. Creo que va a ser posible, hay jugadores jóvenes que están... Bueno, Tagliafico lo hizo muy bien. Pero para mí ahí está el tema. Yo creo que si analizamos nombre por nombre no fue tan malo el mundial. Yo creo que colectivamente Argentina defendió mal. No por los nombres, no creo que Otamendi haya tenido un mal mundial. Creo que ha jugado partidos malos y otros buenos. Hoy no me parece que haya flaqueado tanto Otamendi. Lo mismo Tagliafico y lo mismo Mercado. Quizás lo de Rojo se vio envuelto en la agonía del gol frente a Nigeria, pero después no creo que individualmente hayan estado bajo los defensores. Sí, colectivamente el equipo defendió muy mal. Sí, por eso, pero cuando vos tenés defensores de otra raza, de otra calidad, ellos mismos se acomodan y al menos en lo individual no pierden. Hoy extrañó que, sabiendo que Francia tenía la posibilidad de la transición rápida con Mbappé y Griezmann, chicos que juegan tan rápido, sorprendió que lo sorprendieran de la manera en que lo hicieron, sobre todo en el primer tiempo, con llegadas casi vacías. En el primer
full al borde del área, que después termina con el tiro de Griezmann en el travesaño, iban 4 corriendo sí, atrás, ¿no? Creo que hubo una falta de funcionamiento que también es atribuible al muy poco tiempo que se tuvo y a los cambios incesantes en busca de la mejor solución, que al final no llegó. ¿Eso crees que lo perjudicó a Argentina, el cambiar del esquema todo el tiempo? O sea, de 3 defensores en el partido, después 4, ahora con esta modificación de poner de vuelta la línea de 4, pero con Messi de falso 9. ¿Tantos esquemas marean al jugador? Mira, es difícil manejar un solo esquema, un solo sistema. Imagínate 3 o 4 cambiando permanentemente de caballo en medio del río. Sí, siempre perjudica porque los circuitos no están aceitados, tanto en lo que es la defensa, la recuperación, la generación o la definición, sin ninguna duda. Los equipos que, por ejemplo, el mismo Uruguay, que juega desde hace muchos años siempre lo mismo, y hoy hizo un muy buen partido, a lo mejor no mereció ganar en los 90, pero se le plantó a un Portugal que tenía, que es un equipo, sí, yo creo casi poderoso. Sí, no, de hecho es el último campeón de Europa. Claro, pero jugando con más inteligencia, pero también jugando siempre más o menos a lo mismo, ¿no? Después te puede gustar o no, a mí no me gusta, pero ese es otro problema. Creo que es demasiado pedir para un paísito de 3 millones de habitantes y que sin embargo siempre están en la lucha. Sí. Siempre están en la lucha. Creo que eso tiene mucho que ver la organización y el hecho de que Tavares, creo que este era su cuarto mundial. Su cuarto, sí. Sí. Y anteriormente había estado. Sí, digo, también. Claro, y eso también les dice el hecho de la importancia relativa de entrenadores jóvenes al frente de las selecciones. Yo creo que, sobre todo en campeonatos mundiales, la experiencia es una buena consejera desde afuera, ¿no? Porque hay otra manera de manejar las emociones o las angustias que plantea el resultado. Verlo, por ejemplo, a Jorge en el borde del campo y verlo al maestro Tavares parecían que eran técnicos de 2 deportes diferentes. Sí, totalmente. Deportes, ¿no? Totalmente. ¿Se puede jugar un octavo final sin Higuaín, sin Agüero, sin Dybala dentro del campo de juego, teniéndolos en el banco de suplentes? Sí, jugar se puede. El tema es que... ¿Tiene sentido eso? Obviamente no. En este caso no tuvo sentido cuando empezamos a ver cómo jugaba Francia. Argentina, para mí, estuvo en 2 momentos ganando el partido. Uno fue cuando empató con ese gol que encontró prácticamente de fuera de contexto, como fue el remate de Di María. Ahí ya Argentina ganó el partido porque anímicamente se fortaleció, se acomodó dentro de la cancha y después lo vuelve a ganar con el segundo gol. O sea, se puso en ventaja. Y ahí me parece, yo coincido con lo que marca a nivel general el profe, no tuvo inteligencia y no se marcó el orden. Argentina, si era un poco más inteligente, quizás hacía lo que hizo Uruguay hoy con Portugal. Marcás el gol y empezás a jugar con la desesperación del rival. Eso es lo que no hizo Argentina para mí. Iba ganando el partido y hasta por momentos no lo supo sostener. No lo supo sostener. Claramente nunca tuvo la pelota. Yo creo que ahí es donde extrañé un poco el hecho de eso. Yo creo que Enzo Pérez no tuvo un buen partido hoy. No lo noté presente en el desarrollo del juego. Sí, es cierto. A pesar de que les contamos que dio todo lo que podía dar. Todos los chicos dieron todo. Sí, eso está descontado, ¿no? El esfuerzo siempre está, la dignidad de vestir la camiseta argentina, pero eso es una parte. Y faltó todo lo otro, que es lo que le tiene que dar en todo caso el técnico con su idea. Pero también, si es como se me ocurrió decir, si yo decido correr una carrera con Usain Bolt, 100 metros, y ustedes apuestan a mí y después pierdo, y bueno, no me culpen a mí, cúlpense ustedes porque ustedes me eligieron. Entonces, Jorge llegó a último momento, entonces, ¿por qué lo eligieron? ¿Y para qué lo eligieron? Porque ahora es fácil caerle, él hizo absolutamente todo lo posible dentro de sus posibilidades. Que no alcanzó, bueno, era bastante previsible, sobre todo, te digo, por toda esta desorganización brutal que lo llevó primero a Barcelona, después que vamos y nos vamos a Israel, después que nos vamos a la visita al Papa, después se lesiona un jugador, Lanzini, y se trae a Enzo Pérez y entra y el segundo partido es titular. Claro, creo que mucha confusión. Lo abrumó sí, todo sumado a la presión brutal, porque también hay que decirlo, en esto de la refundación de un periodismo que también se tiene que refundar, sí, totalmente. Porque no se puede seguir siendo tan sanguinario, no se puede seguir siendo tan irrespetuoso. En fin, el trabajo es mucho y hay que empezar rápido, ¿no? Sí, no tenés mucho margen de tiempo.
Pero retomando el partido en concreto, sigo sin entender el esquema, me cuesta. ¿Sabes cuál es mi sensación? De que en los 3 partidos más importantes, Croacia, Nigeria y hoy contra Francia, Argentina se volvió previsible. Ya desde el 11 sabíamos qué iba a plantear Argentina. Creo que eso se trasladó al rival, el rival lo entendió y decidió cortar esos circuitos. Croacia lo hizo muy bien en el segundo tiempo, Nigeria lo hizo muy bien en el segundo tiempo y Francia lo hizo durante todo el partido. No le dio esa soltura que quizás esperaba Sampaoli con un rival que les haga jugar de igual a igual. No, de ninguna manera. Además hay cosas que para mí pasan por el sentido común, porque hoy uno de los relatores, yo cambiaba permanentemente, y pedían que en los córneres que fuéramos más precisos. Yo digo, ante rivales de 1,90 m, de 1,86 m, ¿por qué tirar el córner? ¿Por qué no seguir jugando, ¿no? Con tener el control de la pelota y buscar a lo mejor una segunda jugada? Sí. Pero son errores que, mirá, si ustedes hacen, en la Copa Confederaciones se patearon 147 córner y hubo un solo gol directo que fue el gol de México contra Portugal, ¿no? Con todos esos antecedentes, porque si es que vale la estadística, ellos la llevan, a mí no me interesan demasiado, pero... A veces vale. Claro, Sirven para entender. claro, y sobre todo cuando no tenés tanta desesperación, porque a lo mejor sí, bueno, hay que quemar el rancho y tiramos el centro, pero hoy ante Francia, ellos por lo menos tenían 6... Y tenés Pogba, Umtiti, Varane, Hernández, Giroud, Hernández. El lateral derecho mide 1,86 m también, el que hizo el segundo gol. Pavard. Claro, ¿no? Entonces, pero mira, es muy complejo, todo es muy complejo y para eso se necesita mucho tiempo. Por eso yo digo de que no sería tan sanguinario, sobre todo a tan pocas horas, cuando todavía está fresco, no vale de mucho sacar conclusiones porque seguro que mañana encontramos otras razones, ¿no? Porque también a mí me da siempre por apiadarme un poco del que pierde, para entender las razones que lo llevaron a lo mejor a no hacer realidad de mi sueño. ¿Con qué derecho? No tienen por qué hacer realidad mi sueño, pero sí la posibilidad de que con estos chicos, sin ninguna duda, con otro tipo de organización, Argentina podría jugar mejor y exaltar las cualidades de cada uno, así pasan desapercibidas. ¿Crees en la continuidad de Sampaoli en ese sentido, como para consolidar un sistema, un proyecto a largo plazo, con este técnico que para mí, insisto, se equivocó mucho a lo largo del Mundial? Entiendo lo que vos marcás de la presión, del contexto, pero cometió errores que a mi forma quizás errónea o limitada de ver el fútbol, sí fueron graves en los resultados de los partidos. Creo que con Croacia se planteó mal, con Nigeria se planteó mal, con Islandia se planteó mal y con Francia se planteó mal el partido. ¿Crees que Sampaoli fue prisionero de esto que se generó alrededor y por eso terminó nublándose? Yo creo que, más allá de que él tiene todo el derecho del mundo a pretender seguir, es que hay un contrato. Claro, hay razones ligadas al sentido común, él está muy presionado y entonces la refundación con tantas dudas y con tantas posiciones es muy difícil, porque a la primera que no le salga, y crear ese ambiente de tantas dudas no le conviene a él y no le conviene al equipo. Yo creo que sí, sería inteligente de parte de él decir, bueno, sí, hasta aquí llegué, pero respeto su decisión de seguir, sin ningún tipo de duda, ¿no? ¿Cómo definimos el Mundial de Messi? Irregular, sin dudas, y al igual que el equipo, fue muy irregular. A ver, hoy creo que fue perjudicado y fue prisionero del esquema que planteó Sampaoli. Más allá de que en el minuto 15 Messi dejó el falso 9 de costado, se tiró hacia atrás, allá empezó a buscar donde se siente más cómodo por el costado derecho para enganchar hacia adentro. Pero claro, vos le sacás a un jugador que tal vez fue el último, creo, en las eliminatorias, los últimos 2 partidos, que le dio la pelota limpia a Messi, como Enzo Pérez. Enzo Pérez fue el que tuvo que ir a posicionarse de 9 y Messi se tiró atrás. Vanegas muy volcado con la marca de Kanté por un costado. Ya en el partido particular de hoy hay un poco de responsabilidad del planteo. Después, obviamente, en sí los otros partidos que tuvo en esta Copa no fue una buena participación de Messi. Fue para mí un pasaje irregular, así lo califico. Sí, también yo creo que antes del Mundial yo había dado para mí, o alguna vez me lo preguntaron mis favoritos, y Argentina no figuraba entre los 6 primeros. Y entre los que estaban arriba de Argentina estaba Francia, claro, también estaba Alemania y se fue. Quiere decir, después en el cruce directo puede pasar cualquier cosa. Pero yo creo que en estas condiciones, Francia de 10 partidos jugándolos en serio, yo creo que a lo mejor te deja empatar alguno y te ganan los demás.
tanta superioridad a veces en cualidad. Yo lo marcaba que para mí Francia junto a España tienen los mejores planteles. Después del funcionamiento, para mí las 3 primeras fechas dejó algunas cosas que desear Francia, pero claramente hoy apretó el acelerador con un nombre muy puntual que es Mbappé. ¿Pero crees que es tan superior? Yo digo fundamentalmente por la organización, que es fundamental. Saber a qué se juega siempre tiene ventajas al ir a la cancha y decir, bueno, a ver qué nos sale, y con tantos cambios. Estamos volviendo al principio, tantos cambios en tan corto lapso de tiempo, planteando dudas a todo el mundo y con un ambiente exterior que no ayudaba para nada, porque nosotros somos despiadados, ¿no? Sí, Eso de buscamos la autodestrucción constantemente. Claro, de hecho, yo creo que por eso ingresa Pavón, más por la presión que por la idea de Sampaoli. Yo creo que sí, pero yo sinceramente te digo, no, a Pavón lo hubiera llevado y lo hubiera, a lo mejor en los últimos 20 minutos. También no te olvides que ayer mismo pensaba, y en una nota que me hicieron, de que el peligro para Argentina también representaba no ganar en los 90 minutos, ¿no? Porque yo estaba casi convencido que en el alargue no teníamos prácticamente ninguna chance, porque ahí sí. Sí, la diferencia de edad. Claro, y había muchos jugadores tocados. Creo que iba a ser todavía mayor. De hecho, el resultado fue 4-3, pero el 4-3 un poco mentiroso. Pero en posibilidad de gol creo que tuvieron otras 3 clarísimas que no fueron por esas cosas que tiene el fútbol, ¿no? ¿Cómo definimos el Mundial de Sampaoli? O sea, sé que no vas a querer quizás puntuarlo, pero sí definir y decir, bueno, esto me gustó y esto no me gustó de Sampaoli. Yo creo que fue un mundial desconcertante, porque él mismo estaba desconcertado. Porque es muy difícil, te repito, aún, no sé, Guardiola, sí, a lo mejor podría, pero con tan poco tiempo también a él le hubieran surgido las dudas. Es todo muy precipitado. No te olvides que también clasificamos contra Ecuador con un equipo de suplente, y porque ese día Lío se había levantado, si Messi no jugaba tampoco nos quedamos fuera del mundial, y no puede toda la organización del fútbol argentino y toda la historia del fútbol argentino y todo el presente del fútbol argentino estar asentando sus posibilidades y sus esperanzas en un solo jugador. Sí, bueno, pasemos al otro partido de hoy, ya dejando un poco de costado lo que fue el partido de Argentina. La presión un poco cayó sobre Cavani y Suárez en el caso de Uruguay. La diferencia fue que Cavani tuvo 2 situaciones y no desperdició ninguna de las dos. Sí, es cierto, sí, fue tremendo, porque en el primero no sé con qué cabeció con el hombro, con la cara, pero fue adentro, y después tuvo la otra que fue un gol espectacular, y con un Suárez que muchas fue veces asistidor, se transforma en eso, mira, me sacaste se transforma en asistidor, pero siempre con un despliegue fenomenal. Y un equipo que es duro, que sabe a lo que juega, que es obstinado y es tenaz, es muy difícil de reducir, ¿no? Para mí es muy inteligente en los momentos del partido. Sabe cuándo ir a buscarlo, sabe cuándo defenderse. Tiene las dos cosas importantes que recién marcaba el profe. No se gana solo con garra y con apretar y correr. No. De hecho, yo hoy escuchaba en las redes sociales una frase que copiaban cuando Manu Ginóbili hablaba después de la derrota de la selección de básquet. Él decía, no se gana solamente con la garra y correr, sino que hay que jugar bien, y es lo que no hicimos. No, además la mayoría de los equipos que se han ido al Mundial, sobre todo aquellos de menos categoría, fue eso lo que pusieron: garra, correr, tirarse de cabeza, y se fueron todos. Acá, si no hay alguno que pueda tener un poco de talento y de pensar el partido en los momentos clave y leerlo bien, es muy difícil, ¿no? Y es un Mundial incierto, porque de los que quedan, cualquiera, yo creo que cualquiera le va a ganar a cualquiera, salvo a lo mejor México con Brasil, porque creo que Brasil está un poquito más arriba. Sí, yo creo que Brasil-México, claro, Brasil-México, España-Rusia, que ahí me parece que hay mucha diferencia, claro. Y después poco más. Colombia e Inglaterra también está muy parejo, porque tenés un sudamericano y alguien de Europa, que son dos estilos distintos, se chocan y cualquier cosa puede pasar. Pero yo coincido, es el mundial de las sorpresas, hasta acá por lo menos sin dudas. Sí, sin ningún y además con casi, salvo esto de Cavani y Suárez y alguna cosita más, pero hoy Mbappé, pero no hay muchos jugadores que vos digas, puta, qué mundial, qué nivel brutal tiene este mundial. Coutinho en Brasil es el único que me genera. Por eso, sí, algo de Neymar, porque siempre... Pinceladas, pero claro, tampoco está bien, llegó a último momento. Y es muy difícil jugar un mundial, porque más allá del esfuerzo, que por supuesto lo tenés que tener, pero
cuando vos no te sentís bien, porque no estás bien o porque llegás al último momento, toda esa preocupación se traduce al juego también, ¿no? Y hoy hubo un hecho que yo te lo comentaba, en el segundo gol de Uruguay, Cavani pegó un salto, ¿no? Un salto brutal, y yo creo que cuando iba en el aire dije, ¿para qué saltás así? O sea, ¿por qué ese esfuerzo tan violento cuando es un partido que si se empata se tiene que ir a la larga? Y esos esfuerzos son brutales, porque empujado por la emoción, vos sometés a la fibra todavía a un esfuerzo que más intenso. generalmente no es previsible, es más intenso, porque es espontáneo, porque lo sacás de la alegría y de la emoción. Creo que en eso, bueno, al final después pobre se fue. Creo que hay que tener, hay que educarlo, aún a los grandes jugadores, hay que educarlos en que ciertas cosas, eso Bilardo se lo reclamaba más de una vez a los jugadores, en México sobre todo, porque la menor presión parcial de oxígeno, la temperatura y el smog, decían en los goles, tranquilo, no empiecen a correr como locos porque eso después no quiere decir que porque hagan un gol ya ganaste el partido, ¿no? Claro. Creo que para completar a los grandes jugadores también hay que educarlos para que puedan usar la inteligencia a favor de la eficacia, ¿no? Sí, totalmente. Ya para cerrar, hablamos de que Messi quizás no se vio beneficiado con el planteo de Argentina. Gracias. Hoy el otro que quedó eliminado es Cristiano Ronaldo. Sí, bueno, de Portugal no esperábamos tampoco el batacazo en este mundial. Sí se podía dar por cómo venía todo este mundial, imprevisible, que cualquier equipo le ganaba a cualquiera. Pero creo hoy, de hecho, Cristiano estuvo más o menos a la altura en el funcionamiento de Messi, no Sí. apareció en el partido. Sí, porque con Cristiano se da algo que yo el otro día lo hablaba con Juan Malillo y con Ángel Capa, ¿no? Que los brasileros muchas veces, porque se saben habilidosos y se sienten muy seguros, es como que transforman el juego colectivo en un desafío individual. Entonces están ahí, te quieren meter el caño, mientras tanto todos los jugadores, los compañeros pasan de largo, quedan de largo, pero ellos quieren. Y hoy Ronaldo me pareció que jugó un partido aparte. Era él contra el mundo, tratando de hacer su mundial, pero aportó muy poco a la generación Colectiva. El único Sí, que no me me- gustó fue Bernardo Silva. Sí, bueno, entró al último, es un jugador, creo que también está tasado en 38 millones de euros. Y bueno, por eso, pero con esos valores están en el banco y los ponen, porque muchas veces los técnicos cuando van perdiendo arman o hacen los cambios del equipo que teóricamente es mejor para ganar, entonces ¿por qué no lo hacen desde el principio, no? Claro. Y ya la última, y esta sí es la última, profe, ya no lo molestamos más. De cara al futuro, ¿crees que hay una camada de juveniles que pueden reemplazar parecido a lo que fue esta generación de futbolistas? Sí, bueno, con la única excepción de Messi. Sí. Yo estoy siguiendo desde hace tiempo porque lo conocí hace 2 años jugando en la quinta de Estudiantes de La Plata a este chico Foyt, A Juan Foyt. que después se fue y de pronto un día estaba mirando un partido de la Premier League y digo, ese lo conozco. Y prácticamente en 8 meses pasó de la quinta de Estudiantes a la primera división del Claro. fútbol inglés. Hay otro central en Colón, creo que es Conti de apellido, Sí. que ahora lo vendieron a Portugal. Conti. Sí, hay seguro que hay recambio, bueno, más lo de acá, este chico Martínez que se quedó en último momento. Icardi, Bueno, Asensio. Icardi, Dybala. Sí, yo creo que sí, yo soy optimista, pero de nada vale si lo de afuera no cambia, ¿no? Porque lo de adentro seguro que hay recambio. Ahora, afuera también necesitamos recambio. ¿Aceptarán Angelici, Moyano y Tapia, que por ejemplo hay un señor creo que de apellido Bielsa, otro de apellido Menotti, otro creo que Valdano, otro que es Fassi, dirigente de Talleres, que ha hecho maravillas en el fútbol de México con el Pachuca, transformándolo en un equipo casi de la más alta elite mundial, y sin embargo acá tiene que estar arrinconado ahí en Talleres haciendo lo que puede, porque es como que cuando alguien se prepara realmente acá, atenta contra la mediocridad que tanto costó conseguir, y entonces no te llaman, te ignoran y ni siquiera te consultan. Creo que para mí es mucho más importante el cambio que hay que hacer desde afuera y desde las bases que arriba, porque si hablamos únicamente de la selección, pero no cambia el fútbol de abajo, además es el otro debate que hay que plantear,
es el mismo que se planteó Alemania en su momento, Francia desde hace más tiempo, o España a partir de Luis Aragonés, ¿no? Cuando hablando con Menotti le dijo ante la duda de Aragonés de qué tenía que hacer con la selección, y César le dijo, España tiene que decidir si va a seguir siendo toro o si quiere ser torero. Bueno, acá también, acá si no volvemos al pasado, por eso yo digo que el futuro del fútbol argentino es el pasado, volver a las fuentes, volver a un estilo que nos hizo admirados y respetados en el mundo entero. Y ahora se juega de cualquier cosa, porque también en la formación de juveniles, que ahora con la llegada de Pablito Aimar, de Diego Placente, creo que hay una bocanada de aire fresco, ¿no? Para decir, bueno, vamos a jugar de una manera en todos lados, para que después todos no puedan tener tantos contragolpes o tanta dificultad para adaptarse a un estilo nuevo, porque si vamos a jugar en la juvenil de una manera y el técnico de la primera quiere jugar de otra, entonces el que venga a la selección mayor tiene que respetar el estilo que se fomente o que se decida jugar en las divisiones inferiores. Claro. La clave para el futuro, ¿dónde está, Eri, para vos? Yo coincido, arrancamos me parece con el pie derecho, la organización es clave, primero que nada, más que el cambio generacional porque jugadores hay. Me parece que arrancamos con el pie derecho, con Placente y Aimar, de tenerlos, digo, dos jugadores de experiencia que conocen de la selección y que pueden aportar a las inferiores. Yo le quiero preguntar al profe si con ese recambio generacional y teniendo en cuenta que haya una organización, seguimos contando con Messi, porque no es un jugador más, estamos hablando del mejor jugador del mundo y que todavía en plenitud física por lo menos mostró que está. Sí, faltan 4 años que hay que ver lo que piensa él, porque yo creo que va a seguir sintiendo ese ojo del tigre de querer ganar cada vez que va a la cancha, pero físicamente a los 35 ya no va a ser igual que ahora. Seguramente su posición será más de generador de juego, de lanzador, de asistidor. Ya no podrá a lo mejor hacer esas aventuras. Bueno, le pasó a Diego y le pasa el tiempo, no te perdona, pero si él decide seguir, además puede seguir siendo un elemento de cohesión, por más que haya muchos colegas de ustedes, que de esto saben muy poco y de respeto menos todavía, de que en la selección juegan los amigos de Messi, como le dije un día o hace poco a uno que expresó eso, que mira, a mí una vez Lío, estando en Sudáfrica, me presentó un amigo que había llegado de donde es él, ahí en Rosario, y claro, creo que decían Chiche o algo así, pesaba 130 kilos, era amigo de Messi pero no jugaba. Entonces, si no madura también, si no crece el periodismo y el trato hacia los jugadores y en su mensaje a la opinión pública, para que vamos a parar un poco las ansias, porque no le pidamos a los jugadores una perfección que la mayoría de los habitantes argentinos no pone para sí mismo cada día, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, vos del otro lado también podés opinar. Decinos para vos dónde está la clave del futuro del fútbol argentino. Dale like al video, suscríbete al canal. Muchísimas gracias, profe, por acompañarnos, de verdad. Muy rico lo más. ¿Sí? ¿Le gustó? Sí, muy bien. Con suyo. No, bueno, nos vemos en la próxima edición de GD Mundial.